Marisita Colors. El día de hoy tenemos estreno. Sí, son estas lindas babuchas, pantuflas o slipper tejidas a crochet. Esta babucha o pantufla son tallas ya para adolescentes y nosotras las grandes. Están tejidas en una sola pieza. Empecé desde aquí. He usado el punto vareta o punto alto en relieve. Aquí usé este punto como el punto elástico a 2 agujas. Es muy parecido, pero es el punto elástico a crochet. Aquí he tejido aproximadamente 9 centímetros y luego empecé a tejer en circular con el punto elástico. Al final cosí la abertura de la parte de arriba de los slippers. Aquí esta unión la hice con el punto medio o punto bajo a crochet. Para terminar la babucha tejí este borde también con el punto elástico. El punto elástico es un punto derecho y un punto revés y se repite. Todo es punto alto o punto vareta en relieve. Mi último viaje a Perú, visité a mi amiga Silvia y vi estas babuchas tejidas a 2 agujas. Su mamá, la señora Alicia, las había tejido. Ella le encanta tejer mucho 2 agujas y las teje para regalar. Entonces me gustaron mucho y como sé que aquí en mi canal hay muchas crocheteras, hice la versión a crochet. Pero muy pronto voy a hacer la versión a 2 agujas. Quiero agradecer a la señora Alicia y a mi amiga Silvia por darme esta linda idea para todos ustedes. La babucha mide en total 23 centímetros. Yo soy talla de zapato número 38. Son muy bonitas, fáciles de tejer y muy abrigadoras. Entonces ahora vamos a aprender a tejer estas lindas babuchas a crochet. Voy a empezar a tejer las babuchas desde aquí, miren. Aquí tengo 38 varetas o 38 puntos altos. Y he tejido el punto vareta en relieve. Así que vamos a empezar. Este hilo en etiqueta me dice que puedo tejerlo con agujas entre 3 a 4 milímetros. Yo voy a usar el ganchillo número 3 milímetros y medio. Tú debes tejer una muestra para saber cuántos centímetros hace tu tejido. Aquí yo tengo aproximadamente 11 centímetros. Por 2, entonces tengo 22 centímetros de ancho. Voy a empezar a tejer cadenetas. Debes tener de preferencia números pares. Yo tengo 38 varetas y voy a tejer 39 cadenetas. Si tú vas a tejer 46 varetas o puntos altos, debes tejer 47 cadenetas de inicio. Siempre es un punto más. Envuelvo 2 veces y aquí empiezo a tejer las cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 36, 37, 38 y 39 cadenetas. Aquí debo tener de ancho 22 centímetros. Ahora voy a empezar a tejer solo varetas o puntos altos en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Aquí empezamos a tejer varetas. Una en cada punto. ¿Cómo es la vareta? Ahora les muestro a las principiantes. Enganchamos, entramos en el punto, enganchamos, traemos un lacito, engancho, paso por 2, engancho y paso por 2. Esta es la vareta o punto alto. Así voy a tejer hasta terminar esta
hilera. Seis, 37 y 38 varetas o puntos altos. Tengo aproximadamente de ancho 14 y 8, 22 centímetros de ancho. Esto se va a doblar así. Ahora, para empezar la segunda hilera, voy a tejer 2 cadenetas como la primera, vareta o punto alto, y volteo el tejido. Cuando el hilo de inicio está a la derecha, para mí este es el frente del tejido. Ahora voy a empezar a tejer el punto relieve, vareta en relieve. Aquí voy a tejer el punto revés. ¿Cuál es el punto revés en relieve? Así lo he denominado yo. Enganchamos, entramos del revés hacia adelante, aquí está la vareta, y nuevamente pasamos hacia el revés. Engancho, paso por el punto y desde aquí tejemos la vareta normal. Enganchamos, pasamos por 2, enganchamos y pasamos por 2. Nuevamente engancho y en la siguiente vareta entramos desde adelante, desde atrás, desde el revés, delante de la vareta y nos dirigimos pasando la vareta. Aquí engancho, ya tengo 3 lacitos y tejemos la vareta. Pasamos de 2 en 2. Y miren, ya empieza a aparecer esta línea. Es esta. Así vamos a tejer toda esta hilera. Solo tejemos el punto revés. Enganchamos del revés hacia adelante y nuevamente hacia el revés. Al final debo tener nuevamente 38 varetas. Primera hilera de mis nuevas babuchas. En cada babucha voy a utilizar 50 gramos de hilo. Estoy tejiendo el punto revés. Miren, aquí debo reconocer los puntos. Aquí tejo el penúltimo punto revés en relieve y el último punto. Vamos a encontrarlo. Entramos y pasamos el hilo por el punto y tejo la vareta, que es de 2 en 2. Ahí está. Y miren qué bonito sale el relieve. Para empezar la siguiente hilera tejemos 2 cadenetas como la primera vareta y volteamos el tejido. Aquí, como voy a encontrar el punto derecho, debo continuar tejiendo aquí el punto derecho. ¿Cuál es el punto derecho? Entramos en este arquito antes de la vareta y salimos pasando la vareta. Engancho, pasamos el hilo por la vareta y tejemos de 2 en 2. Nuevamente de adelante hacia el revés y nuevamente hacia adelante, y así voy a repetir en toda esta hilera. Ahora les voy a mostrar cómo está saliendo en el frente del tejido. Cuando tejo el punto derecho, aquí sale el punto revés, miren. Entonces
repetimos hasta terminar la hilera, ¿no? Solo puntos derechos en relieve. Miren, aquí está la penúltima vareta. Y las cadenetas de inicio, no se olviden de tejerlas. Las cadenetas de inicio representan a una vareta. Miren, este es el revés y miren el frente. Ya empiezan a aparecer estas líneas. Ahora tejo 2 cadenetas como la primera vareta, volteo el tejido y estoy por el frente y vuelvo a tejer el punto revés. Cuando tejo el punto revés, aparece esta línea. Entonces así voy a tejer varias hileras hasta tener aproximadamente 9 centímetros. Punto revés, del revés hacia adelante y nuevamente hacia el revés. Pasamos el hilo por la vareta y terminamos de tejer la vareta. Por el frente vas a tejer el punto revés y por el revés vas a tejer el punto derecho en relieve. Bueno, aquí estoy tejiendo por el revés mis babuchas. Esto se va a coser aquí. Aquí estoy tejiendo el punto derecho. ¿Cuál es el punto derecho? Entramos desde adelante hacia el revés y nuevamente hacia adelante y tejemos la vareta. Por el revés estoy tejiendo el punto derecho y por el frente he tejido el punto revés. Bueno, aquí ya voy a terminar esta hilera. Aquí tejo el penúltimo punto derecho. Aquí para tejer el último punto derecho entramos así y tejemos la vareta, ¿no? Cuando termino esta hilera del punto revés, yo inserto la aguja así y tejo la vareta. Aquí voy a tejer como punto derecho desde el frente. Acá están las 2 cadenetas y tejemos el último punto derecho. Aquí tengo 38 puntos varetas en relieve en cada hilera. Aquí ya terminé. Vamos a ver cuántos centímetros tenemos aquí. Casi 9 centímetros. Recuerda que lo importante en tu tejido es el tamaño que hace tu ganchillo y tu hilo. Para mí lo importante son los centímetros. Aquí de ancho tengo aproximadamente 22 centímetros. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hileras de este punto revés. Solamente cuento estas hileras. Este relieve, ¿no? Y voy a unir el tejido. Entonces, he terminado por el revés, que estoy tejiendo el punto derecho, y voy a unir. ¿Cómo? Vamos a cerrar el tejido y aquí tenemos también 2 cadenetas de inicio. En la segunda cadeneta de inicio voy a unir con un punto deslizado y ya estoy uniendo el tejido. Aquí tejo 2 cadenetas como la primera vareta revés, primera vareta revés. Aquí voy a empezar a tejer un punto derecho y un punto revés, que es el punto elástico. Aquí he tejido las 2 cadenetas, que es el punto revés, entonces debo tejer un punto derecho. Miren, deben reconocer este punto son las cadenetas y siempre van a continuar. Entonces nos dirigimos a la segunda vareta. Aquí voy a tejer el punto derecho. Y ya empezamos a tejer.
Estoy tejiendo por el frente del tejido. Miren, este es el frente del tejido. Ahora voy a tejer el punto revés. En la siguiente vareta, desde el revés hacia adelante y nuevamente hacia el revés, enganchamos, pasamos el hilo, engancho, paso por 2, engancho y paso por 2. Voy a alternar un punto derecho y un punto revés. Ahora me corresponde el punto derecho. A ver, vamos a reconocer bien el punto derecho. Abrimos un poco el tejido y allí está. Y tejemos el punto derecho. Y nuevamente tejemos el punto revés. Bueno, así voy a repetir hasta terminar esta vuelta. Yo he tejido al inicio las 2 cadenetas que unieron. Aquí están las 2 cadenetas, puedes poner un ganchito, un hilo para reconocerlas. Estas son el punto revés, entonces delante del punto revés debo tener el punto derecho. Bueno, aquí voy a tejer, me corresponde un punto revés, por eso debo tener también números pares, 38, 40, 42, ese es un número par, para que coincidan los puntos. Aquí tengo un punto revés, aquí voy a tejer un punto derecho, miren, y aquí encuentro 2 puntos, entonces está muy bien. Aquí tejo el punto revés y en el último punto tejemos el punto derecho, que son las cadenetas de inicio de la anterior hilera, y aquí ya voy a unir con un punto deslizado en las cadenetas de inicio. Acá están las cadenetas de inicio, acabo de tejer el punto derecho, entonces va a coincidir con el punto revés. Tejemos el punto deslizado y ya terminamos la primera vuelta. Desde aquí vamos a repetir todos los puntos, un punto derecho y un punto revés. Empezamos nuevamente con 2 cadenetas, como la primera vareta revés, y debo encontrar el punto derecho. Aquí siempre vamos a unir la vuelta como hemos hecho aquí. Después del punto derecho encontramos el punto revés y tejemos el punto revés. Aquí tengo un ganchito, entonces aquí están las 2 cadenetas de inicio que son el punto revés. Entonces siempre antes de ese punto revés debo tejer este punto derecho y unir con la vuelta. Bueno, voy a continuar y regreso para mostrarles nuevamente cómo unimos la vuelta. Siempre tejiendo un punto derecho donde encontramos el punto derecho y un punto revés. Miren, aquí encuentro otro punto revés y siempre tengo que ver que antes de las cadenetas de inicio debo tejer una vareta derecha, ¿no? Un punto derecho. Acá está el punto derecho. Y encontramos las cadenetas de inicio y unimos. Acá están las 2 cadenetas, miren, acá arriba hay un punto y unimos con un punto deslizado. Entonces aquí en cada vuelta tengo 38 puntos. Aquí tejemos 2 cadenetas de inicio y repetimos. Después de este punto revés, porque las 2 cadenetas es el punto revés, debo tejer el punto derecho. Entonces voy a avanzar y regreso para mostrarles ya cómo terminamos nuestra babucha.
En cada vuelta siempre debo tener las 38 varetas. Acá nuevamente en estas dos cadenetas de inicio puedo poner acá el ganchito para reconocer cuáles son las cadenetas de inicio. Bueno, entonces regreso cuando ya tenga más vueltas. Este punto también se le llama como punto elástico, ¿no? Imita al punto elástico de 2 agujas. En cada vuelta tengo 38 varetas. Aquí tejo la última vareta en relieve derecho y aquí encuentro las dos cadenetas de inicio. Aquí arriba hay un punto y unimos con un punto deslizado. Y aquí voy a cerrar el tejido. Dejo un poco de hilo para coser. Voy a coser la babucha. Entonces, como cerramos, solamente pasamos el hilo por dentro del último punto. Y apretamos. El ancho aquí, miren, 9 centímetros. Aquí con este punto, casi 11 centímetros. En total, la babucha está midiendo aproximadamente 23 centímetros. Aquí tengo 20 vueltas del punto elástico. Son casi 14 centímetros. Recuerda que cada hilo y cada ganchillo hacen de diferente tamaño nuestros tejidos. Porque a veces muchas personas tejen los mismos puntos, pero su hilo puede ser más delgado, o puede ser más grueso, o pueden usar un ganchillo más delgado, más grueso. Entonces el tejido no les va a quedar igual. Lo importante es que ustedes tejan una muestra y puedan calcular con esa muestra cuántos puntos necesitan. Lo importante para mí son cuántos centímetros tenemos en la babucha. Bueno, ahora con una aguja para coser hilos vamos a cerrar este lado. Voy a empezar solo a pasar el hilo en cada punto y luego voy a fruncir. Entonces miren, en cada punto vamos a pasar el hilo. Voy a pasar todo el hilo en todo el borde y vamos a llegar aquí al inicio, ¿no? Voy a poner acá un ganchito para saber dónde está el inicio y voy a pasar el hilo por todo el borde hasta aquí. Así que en cada punto pasamos el hilo. Al final estoy pasando solo la aguja entre los puntos. Con mucho cuidado voy a sacar el ganchito, ya llegué al final. Y desde aquí voy a empezar a fruncir poco a poco. Estamos frunciendo porque vamos a cerrar este lado de nuestro zapato o babucha o slippers.
Ahora estamos por el revés del tejido. Acabamos de cerrar el frente de nuestra babucha y con otro hilo, porque este es muy cortito, voy a unir el talón. Vamos a unir con un punto medio. Entonces voy a dirigirme a la esquina con el mismo ganchillo frente a frente y vamos a pasar el hilo. Voy a tejer una cadeneta como el primer medio punto o una cadeneta de unión y aquí nuevamente otra cadeneta. Y desde aquí vamos a entrar en cada punto frente a frente y vamos a tejer el medio punto, punto bajo o punto medio, frente a frente. Miren qué bonito, parece un remallado. Bueno, cuando ya terminamos, cortamos el hilo y pasamos el hilo. Y ya terminamos de cerrar el talón de nuestra babucha. Ahora la pasamos hacia el frente y miren qué bonita. Aquí le voy a hacer un borde. Como ya se me acabó el hilo, voy a usar otro hilo para hacerle un borde. Aquí ya tengo el nuevo hilo. Voy a tejer aquí el borde. A mí se me acabó el hilo. He usado hasta ahora 100 gramos de hilo, 50 gramos para cada babucha. Entonces voy a usar este hilo que es de acrílico y voy a sacar los puntos y voy a tejer también punto elástico para que nuestras babuchas queden bien abrigaditas. Entonces miren, aquí está la unión. Después al final hay que coser bien los hilos. Voy a tejer aquí 1, 2 y 3 cadenetas y voy a empezar a tejer una vareta en cada punto. Vamos a ver, en los puntos que encontremos vamos a tejer las varetas. Igual vas a tejer en tu otra babucha. Entonces en esta vuelta solo tejemos puntos varetas. Aquí ya tengo 20 varetas, voy a llegar a la mitad de la babucha. 21, 22, 23. Entonces en este otro lado también debo tener 23 varetas para que mi tejido quede parejo, ¿no? Puntos. 42. Aquí tejemos el número 43, 44, 45,
y aquí puedo tejer el número 46. Ya tengo 46 varetas. Ahora encontramos las cadenetas de inicio, aquí arriba entramos y unimos con un punto deslizado. Ahora desde aquí vamos a empezar a tejer el punto elástico, es el borde de mi babucha. Tejemos 2 cadenetas como la primera vareta revés y después del revés debo tejer el derecho. Tejemos el punto derecho y el punto revés. A ver, repito, este es el punto revés y nuevamente el punto derecho. Bueno, así voy a repetir hasta terminar la vuelta. Derecho es el último y aquí encontramos las cadenetas de inicio. Aquí arriba hay un punto y unimos la vuelta con un punto deslizado. Entonces miren cómo queda nuestro borde. Así voy a tejer varias hileras y regreso para mostrarles cómo terminamos el borde de nuestra babucha. Para empezar, tejo 2 cadenetas como el punto revés y automáticamente en el siguiente punto tejo el punto derecho. Así voy a repetir. Aquí tengo 8 vueltas con 46 puntos. Aquí tenemos aproximadamente 6 centímetros y de ancho aproximadamente 13 centímetros. En total vendría a ser 26 centímetros. Bueno, aquí ya tejí el último punto derecho. Ahora me corresponde unir la vuelta. Siempre estas 2 cadenetas representan al punto revés, por eso siempre tengo que terminar la vuelta con este punto derecho. Aquí arriba de las 2 cadenetas hay un punto y unimos con un punto deslizado. Ahora cortamos y dejamos unos centímetros para poder coser bien nuestros hilos. Pasamos el hilo por dentro del último punto y apretamos. Y listo. Ya terminamos nuestro bello slipper o babuchas a crochet. Con la aguja para coser hilos voy a coser por dentro del tejido. Primero hago un lacito para que quede bien seguro nuestra costura, y así empezamos a pasar por dentro de los puntos. Pasar hacia el revés de nuestra babucha y vamos a encontrar los hilos y empezamos a coser.
Bueno, ya terminé de coser todos los hilos. Traten de no dejar nudos para que la persona que va a usar su babucha esté siempre cómoda. Y ya tenemos lista mi nueva babucha o pantuflas o slippers tejidas a crochet. La verdad que me han quedado bien bonitas y son súper abrigadoras. Antes de terminar este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal aquí en YouTube. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita para que puedas ver todos mis tutoriales, shorts y también chats en vivo. Cuando tengas listas tus babuchas, puedes hacerles una foto y etiquetarme en Instagram y así yo podré compartirlas con toda la familia de Marisita Colors. Muchas gracias a todos mis seguidores por ver mis videos, comentarlos, compartirlos y darles un me gusta. Y nos encontramos en mi próximo tutorial. Chao, chao. Gracias, mis amores.